encontramos aquí reunidos para compartir con ustedes los principales resultados del trabajo titulado Cartografía Geológica a escala 1 en 50.000 de las hojas minas de Matambre y Cayones de Soto, resultados específicos y generales obtenidos. El trabajo fue ejecutado por la Comisión Básica de Cartografía de la empresa geominera Pinar del Río, cuyos integrantes somos René Pino Torga, quien les habla, Manuel Vázquez Torres, coordinador regional del proyecto, Robert Ramírez Hernández y Aysenia Hernández Mesa como geólogos auxiliares. A continuación, haremos una breve introducción al área de estudio y la fundamentación de los trabajos. La gráfica muestra el cartograma de las hojas topográficas de escala en 50.000 del occidente de Cuba. Dentro de los recuadros verdes están las hojas que comprenden el área de estudio, la cual se enmarca dentro de los cortes de la cordillera de Huenehuanico, emplazados en el margen continental distensivo mesozoico septentrional, y comprende las unidades tectonoestratigráficas de Sierra de los Órganos, alturas de Pizarra del Sur, y Sierra del Rosario, altura de Pizarra del Norte, Esperanza. Las mismas se disponen según una superposición de mantos tectónicos, cada uno constituidos por sus secuencias distintivas. La ejecución del proyecto se fundamentó en el subprograma de la Cartografía Geológica de la República de Cuba a escala en 50.000, más conocido como Cartageo 50K, que se desarrolla en todo el territorio nacional desde el 2018. Es importante señalar que el trabajo estuvo enfocado en la solución de los problemas aún sin resolver de las investigaciones anteriores, con los resultados más importantes centrados en la obtención del mapa geológico actualizado de cada una de las hojas, con sus columnas geocronoestratigráficas y sus secciones transversales, el texto explicativo del mapa geológico de cada una de las hojas y los mapas geomorfológicos mejorados de cada hoja, así como la actualización de la base de datos de yacimientos y manifestaciones metálicas y no metálicas presentes en las hojas. Sin más preámbulo, damos paso a la identificación del problema y los objetivos alcanzados en el trabajo. La obsolescencia de los términos y conceptos utilizados para explicar las diferentes características estratigráficas y estructurales de la región de estudio, junto a las problemáticas aún sin resolver de las investigaciones precedentes, vinculadas fundamentalmente con la digitalización de la información y la actualización de la base de datos. El objetivo general es la generalización, actualización y edición digital de la cartografía geológica escala en 50.000 de las hojas topográficas minas de Matambre y Cayones de Soto, con el empleo de las tecnologías modernas y según los estándares y normativas elaboradas por el Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba, para este propósito. Los objetivos específicos son validación de las unidades geológicas y sus límites, utilizando la información más reciente contenida en el léxico estratigráfico de Cuba, la validación de las estructuras y elementos tectónicos presentes en las hojas teniendo en cuenta las nuevas concepciones, la identificación de los diferentes tipos litológicos de la formación San Cayetano, la unidad tectonoestratigráfica alturas de Pizarra del Sur, la cartografía de la formación Guasasa, así como su subdivisión en miembros, la rectificación de varios contactos entre formaciones, así como actualización de la naturaleza de los mismos y la actualización de la geomorfología de las hojas pobremente trabajadas en investigaciones anteriores. Ahora veremos la metodología seguida para la ejecución de los trabajos. En esta diapositiva podemos ver que existen dos metodologías. Esto es teniendo en cuenta el tipo de territorio a cartografiar. En este caso tenemos territorio emergido y territorio marino costero. La cartografía del territorio emergido tiene 5 etapas. En la primera etapa se procede a la recopilación de la información y la elaboración del proyecto, el cual debe ser aprobado por el Consejo Científico Técnico para acceder a la segunda etapa, que es la preparación de los trabajos de campo, en la cual se elabora un premapa con los volúmenes de los trabajos a realizar en la tercera etapa, que vendría siendo los trabajos de campo, muestreo y procesamiento analítico. Una vez concluida esta etapa, se procede a la integración de la información y la confección del mapa geológico como objetivo principal de este trabajo, con sus columnas geocronoestratigráficas, secciones transversales y un texto explicativo de dicho mapa geológico de cada hoja. Esta es la cuarta etapa, la cual también es sometida a la revisión rigurosa del Consejo Científico Técnico, y una vez aprobado y dado el visto bueno del mismo, se procede a la edición final de todo el material gráfico y la reproducción de los originales impresos. La metodología seguida para los territorios marino costeros, y es válido aclarar que la cartografía de estos territorios fue realizada por la empresa de Cuba Estudios Marinos, la cual tiene dividido los territorios a cartografiar en dos grupos. El territorio marino costero a cartografiar dentro del área de estudio pertenece al grupo 1, que son aquellos territorios que tienen un estudio precedente de cartografía geológica. Esta tiene dos etapas. La primera etapa, métodos preliminares de gabinete, en los cuales se procede a la organización, sistematización y generalización de la información existente. Y posteriormente se define el área a investigar dentro de la hoja en relación con los bordes superiores del talón insular. Y una segunda etapa, los métodos finales de gabinete, donde se elabora el mapa geológico de la hoja y sus productos complementarios. Estas metodologías están avaladas por la instrucción metodológica vigente
por la cual deben regirse todos los trabajos de cartografía geológica en Cuba. Ahora daremos paso a los resultados generales del trabajo. Y aquí les muestro la plantilla oficial donde se deben ilustrar los principales resultados gráficos del trabajo de cartografía geológica. Esta plantilla fue creada por los especialistas de la Comisión Básica de Redacción del Mapa, del IGP, y hay que aclarar que no para todas las hojas es la misma plantilla. Esta va a variar en dependencia de la cantidad de UTE que tenga cada hoja. Y estas a su vez se van a identificar en la cantidad de columnas litológicas que tenga la columna geocronoestratigráfica de la plantilla. Y pasando a los resultados propiamente dichos del trabajo de cartografía, tenemos en el centro de la plantilla el mapa geológico, al cual se le hizo una incorporación de varios elementos tectónicos y estratigráficos como resultado de las investigaciones realizadas no identificados antes. En la extrema izquierda de la plantilla tenemos la columna geocronoestratigráfica, donde se describe, se hace una pequeña descripción litológica de las diferentes formaciones existentes en la hoja. Estas columnas litológicas responden a cada una de las unidades tectonoestratigráficas existentes en la hoja Minas de Matambre, como es el caso de la extrema izquierda, la de Sierra de Rosario, altura de Pizarra del Norte, Esperanza, la del centro es la UTE de Sierra de los Órganos y la de la derecha es la UTE altura de Pizarra del Sur. Debajo de la columna geocronoestratigráfica está la leyenda de los símbolos utilizados en el mapa geológico y debajo de esta leyenda de símbolos está la actualización de las bases de datos de yacimiento y manifestaciones metálicas y no metálicas presentes en la hoja, así como un inventario de los geositios y de las fuentes de abasto de agua existentes en la hoja. Debajo del mapa geológico se encuentran las secciones transversales, o sea, los perfiles, que nos ayudan a conocer o a interpretar mejor las condiciones tectónicas y estructurales existentes en la hoja. Del lado derecho de los perfiles tenemos las columnas litológicas de algunos de los pozos perforados en la hoja, las cuales nos ayudaron a interpretar estas condiciones tectónicas y estructurales existentes en la hoja. Encima de las columnas litológicas de los pozos se encuentran una serie de esquemas que nos permiten visualizar el ambiente tanto geológico como tectónico como metalogénico en que se desarrolla la hoja cartografiada, en este caso Minas de Matambre. Y por último, y no menos importante, en la extrema derecha de la plantilla, un texto resumen donde se recogen las principales características estratigráficas, estructurales, geoeconómicas y de patrimonio geológico, existentes en la hoja cartografiada. En este caso tenemos la plantilla generada para la ilustración de los resultados gráficos de la cartografía geológica de la hoja Cayunés de Soto. Como antes había dicho que no precisamente para todas las hojas la plantilla tiene que ser igual, en este caso la plantilla de Cayunés de Soto difiere de la plantilla Minas de Matambre en la columna geocronoestratigráfica, que en este caso nada más tiene dos columnas litológicas. Esto se debe a que en esta hoja topográfica nada más se desarrollan dos unidades tectonoestratigráficas. En este caso, Sierra de Rosario, altura de Pizarra del Norte, Esperanza, en la posición izquierda de la columna geocronoestratigráfica, y la UTE Sierra de los Órganos. En esta plantilla también hay una columna geológica para los depósitos del fondo y su fondo marino, cosa que en la plantilla anterior de la hoja Minas de Matambre no existía porque la hoja es de 100% territorio emergido. Por lo demás, ya todo es muy similar a la hoja anterior. Debajo de estas columnas geológicas están las leyendas de símbolos utilizados en el mapa y debajo está la actualización de las bases de datos de yacimientos y manifestaciones metálicas y no metálicas, como la actualización del inventario de geositios y las fuentes de abasto de agua para la población. Igual, debajo del mapa geológico se encuentran los perfiles. A la derecha de los perfiles las columnas de los pozos perforados en la hoja. Y encima de las columnas los esquemas regionales que nos permiten ver el contexto en que se desarrolla la hoja topográfica, tanto geológico como tectónico como metalogénico. Y por último, el texto resumen con las principales características estratigráficas, estructurales, geoeconómicas y de patrimonio geológico de la hoja. Ahora mostramos los resultados específicos del trabajo, en este caso el mapa geológico y la columna estratigráfica esquemática de la hoja Minas de Matambre.
En este mapa se hizo la sustitución del término formación Viñales para las calizas masivas de la formación Guasasa y en su lugar descrito el miembro San Vicente de la misma formación. Se eliminó de la formación Artemisa de la UTE Sierra de los Órganos, o sea, la unidad tectonoestratigráfica Sierra de los Órganos, inadecuadamente utilizado para denominar el miembro del americano y parte del miembro tumbadero de la formación Guasasa. Se eliminó del término guajaní, también de la UTE Sierra de los Órganos, por no estar considerado en el léxico estratigráfico de Cuba, y en su lugar ubicar los miembros tumbadero y tumbita de la formación Guasasa. Se hizo una sustitución del término formación castellano por el miembro castellano, como figura en el léxico estratigráfico. Y se consideró la formación San Cayetano como su miembro castellano como una secuencia totalmente alóctona en contraposición al carácter autóctono atribuido por investigaciones anteriores. Estos resultados son comunes para esta hoja como para la hoja Cayunes de Soto, pero además tenemos en esta hoja como resultado específico de ella la cartografía y descripción estratigráfica de la formación Moncada, secuencia de muy poco espesor de areniscas contentivas del registro más completo del límite Cretácico-Paleógeno. Aquí tenemos el mapa geológico y la columna estratigráfica esquemática de la otra hoja que comprende el área de estudio, que es la hoja Cayunes de Soto. En ella se procedió, al igual que en la hoja anterior, de la sustitución de los términos en desuso que ya no están contenidos en el léxico estratigráfico de Cuba, como es el caso de la formación Viñales y la formación Guajaní. Además, la inadecuada utilización de la formación Artemisa dentro de la UTE Sierra de los Órganos para denominar al miembro del americano y parte del miembro tumbadero de la formación Guasasa. Pero además, como resultado, dentro de esta hoja, tenemos que se presenta por primera vez a esta escala la cartografía de la zona marino-costera, donde se muestra la composición litológica del fondo y el subfondo marino, así como de las cayerías. Pero además se brinda información sobre los depósitos de recursos minerales no metálicos del fondo marino. Como parte de los resultados específicos, en esta diapositiva se observan los mapas geomorfológicos mejorados de cada una de las hojas que conforman el área de estudio. Mina de Matahambre a la izquierda, Cayunes de Soto a la derecha, con sus formas y tipos de relieve. Es válido aclarar que estos mapas han sido generados por las normativas que rigen la instrucción metodológica para los trabajos de cartografía geológica del subprograma Cartagel 50K. Como conclusiones del trabajo tenemos la generación de los mapas geológicos a escala 1 en 50.000 y una memoria explicativa para cada hoja, a tono con las prácticas internacionales actuales. Incorporación a los mapas de las hojas de varios elementos tectónicos y estratigráficos como resultado de las investigaciones realizadas no identificados antes. Confección de los mapas geomorfológicos mejorados con una clara representación de las diferentes formas y tipos de relieve presentes en las hojas. Actualización de las bases de datos de yacimientos y manifestaciones metálicas y no metálicas presentes en las hojas. Adecuación de los términos estructurales y estratigráficos para la región según los criterios más actualizados sobre el tema, aprobados y publicados por el Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba. Muchas gracias por la atención prestada.